Abrimos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Vamos a estar meditando en el capítulo 12, en el versículo 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 al 13. Y quiero que lo tengamos centrado en este pasaje. Vamos a ver unos adelante y unos atrás, versículos más. Pero este pasaje nos muestra lo que Dios espera de nosotros. Y cuando hablamos de lo que Dios requiere de nosotros, le puse por título a este sermón, el favor del Señor. El favor del Señor, la gracia de Dios. Y cuando vemos la gracia de Dios en este pasaje, en Deuteronomio, si usted que ha leído la Biblia, comienza a ver los libros de la Biblia y comienza a darse cuenta lo que nos revelan los primeros 5 libros de la Biblia, que se les conoce como la ley. Se nos describe lo que el pueblo tenía que hacer, la obediencia del pueblo, los mandamientos de Dios, lo que Dios quería para ellos. Y esto nos centra en el favor y la gracia de Dios. Porque hay 5 cosas que yo quiero que meditemos en esto. Dice el versículo 12, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Y parece contradictorio que yo voy a hablar de gracia y comience a hablar de qué requiere el Señor de nosotros. Porque generalmente cuando pensamos de gracia, nos alejamos un poquito de lo que Dios requiere de nosotros. Porque al pensar de la gracia, es decir, Dios no requiere nada de mí. Pero la gracia es lo que Dios está requiriendo de mí. Y quiero que me sigas en esto porque quiero confundirte, que nos confundamos y que vayamos a la Biblia. Porque si regresamos, en mi Biblia está justamente del otro lado en la página anterior, el capítulo 9, el versículo 6. Dice, debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque seas bueno. Reina Valera dice, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Y esto nos está hablando de la gracia. Dios no te da porque seas bueno. Dios no nos ha dado vida eterna porque seamos buenos. Lo dice claramente. Y luego afirma, no, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Reina Valera dice, eres un pueblo de dura cerviz. Y no sé si recuerda, el hermano ponía el ejemplo, ¿se acuerdan? Nos cuesta doblegarnos delante de Dios. Nos cuesta, la palabra que dice terco es muy compleja, porque se oye mejor dura cerviz, porque dura cerviz como que no entendemos qué es, entonces no nos pega. Si yo no sé, pues no va. Y dice aquí, eres terco. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, históricamente, nos hemos caracterizado por pensar que lo que hacemos es para obtener el favor de Dios. Pero continuamente el pueblo de Dios nos hemos caracterizado porque fácilmente nos olvidamos de Dios. Digo, nos hemos olvidado porque tomamos toda la historia de la Biblia, como continuamente tomamos el favor de Dios y creemos que nos lo merecemos porque Dios nos lo dio. Y sí es cierto, porque Dios lo está afirmando de esta manera.
pero no nos lo merecemos. Solamente Dios nos lo ha dado. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, tenemos que darnos cuenta que Dios pide de nosotros. Porque si tú vas después de los capítulos que quiero centrarme, desde el 14 al 16, dice: mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor. A ti, que eres su descendencia, te eligió entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Y Reina Valera dice: duro de cerviz. La gracia de Dios tiene que ver con este pensamiento. Dios nos ha dado salvación. Dios nos tomó para Él. El pensamiento de la gracia de Dios sí está hablando de una elección divina. Dios nos ha elegido para ser su pueblo. Pero cuando pensamos en lo que Dios nos da y en su elección, nuestra mente divaga y piensa lógicamente. ¿Sí entiende lo que es divagar? ¿Sí? O sea, le dicen algo y usted se va ¿por dónde? Dice, se va por la tangente. Mi mamá me lo decía de otra manera, decía: se le van las cabras al monte. ¿Sí? Para que yo entendiera, mi mamá decía: se te van las cabras al monte. Te fuiste. ¿Sí? Si fuera los que son beisboleros dirían: se fue, se fue, se fue. Se fue. Le están hablando de una cosa y se fue. Normalmente eso nos pasa. Desde que estamos orando, usted medite cuando ora, usted comienza a hablar: Dios, Dios, bendito eres, gracias Dios. Y luego comenzamos a ¿qué? Y los frijoles, y luego, híjole, tengo que comprar tortillas porque, ¿sí? ¿Le pasa a usted? Nos vamos. Cuando Dios nos da instrucciones, más nos vamos. Usted piense, recuerde cuando era joven y su mamá le dejaba algo por hacer y le decía: te dije que hicieras esto, esto y esto. Y tú decías: pues es que sí lo hice, sí, pero no hiciste esto y esto. Todavía digo yo: pero nunca me lo dijiste. Porque tenemos en nuestra vida la idea de que nos vamos. Y el pensamiento que Dios usa y la palabra que la Biblia nos dice es: duro de cerviz o terco, la que más te guste o la que menos te haga sentir mal, ¿sí? Para no herir nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Y que Dios no nos está diciendo. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Está conmigo o no? Y Dios nos tomó para ser su pueblo santo. ¿Está conmigo o no? Lo que no nos está diciendo es: tienes que hacer algo para ganártelo. Y los que no están aquí es que no fueron elegidos. ¿Me sigues o no? Porque nuestra mente se va así: si otro no está, es por pecador. ¡No! ¿Sí o no? Generalmente pensamos así o no. Si no están otros, ¿sean por qué? Pecadores. Si no están aquí, dice la Biblia, porque sean buenos, entonces nosotros estamos aquí porque somos ¿qué? ¿Buenos? No. ¿Me sigues o no? Pero siempre pensamos en buenos y malos. Los que están aquí son los ¿qué? Buenos. ¿Y los que no están? Malos. No, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo lo contrario: estás aquí a pesar de que eres malo. Y los que están aquí es porque Dios sí los eligió. Por lo tanto, los que no están aquí, Dios no los ¿qué? ¿Dios qué? ¿No los eligió? ¿Dice eso la Biblia? No.
Lo que la Biblia dice es que Dios nos ha tomado el favor en gracia para que gocemos su salvación. Entonces, cuando toda la ley se está escribiendo, ¿no? Cuando la ley se está escribiendo, no está Dios escribiendo un plan de lo que tenga que hacer el pueblo para ser salvo. Lo que está escribiendo Moisés es lo que el pueblo tiene que hacer para vivir porque es salvo. ¿Me explico la diferencia o no? No es para ser salvo, sino es para ser porque es salvo. Dios ha dado salvación. ¿A quién? ¿A quién ha dado salvación? Y la invitación de Dios es a vivir esa salvación. Porque la salvación ya fue dada, la salvación ya fue pagada por Cristo Jesús. Pero la salvación tiene que vivirse. La gracia no se conoce, no se entiende, se vive. Lo repito. La gracia no se conoce, no se entiende, se vive. Cuando yo veo lo que Dios está diciendo en su palabra, cuando yo veo lo que Dios me dice sobre su salvación, su amor, su cuidado hacia mí, yo tengo que entender que hay una manera de vivirla. Y es cuando regreso al punto que les dije que íbamos a ver esta mañana, versículo 12 y 13 del capítulo 10. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor de ti? Si estamos, ¿y ahora qué requiere el Señor de ti? Entonces, ¿qué requiere el Señor? ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Ya que tenemos su favor, su gracia y su bendición. ¿Me sigue o no? ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Que tenemos su favor, su gracia, su bendición, su salvación. ¿Sí estamos o no? No es cómo me voy a ganar, sino cómo voy a vivir esto que ya me fue dado. Y menciona 5 cosas que el Señor requiere de nosotros. Número 1. Dice que temas al Señor tu Dios. Y generalmente cuando hablamos de temor, hablamos de respeto. ¿Se ha fijado? Decimos, es que el temor no es miedo, es respeto. Y viendo lo que la Escritura dice, me he dado cuenta y lo podemos ver, que el temor sí incluye miedo. Porque cuando el profeta se presenta delante de Dios y dice, he aquí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos que vive en un pueblo de labios inmundos. Cuando dice, he aquí que estoy muerto, ¿a qué se refiere? Ya estoy muerto, o sea, viene la santidad de Dios, lo que me va a pasar es la muerte. No merezco ni siquiera vivir delante de Dios. ¿Eso da miedo o no? El pueblo de Dios había mantenido el miedo de Dios. Pero el miedo no es solamente miedo que me aleje, sino miedo que me mantiene en relación con Él. ¿Cuál es el miedo que no debemos tener? ¿Cuál es el miedo que no tenemos que tener? El miedo que nos hace huir, el miedo que nos paraliza. El miedo que te hace huir no es el miedo adecuado. El miedo que nos debe tener es el miedo y el temor y el reconocer la santidad de Dios. La palabra que Dios usa continuamente, y lo vemos en estos primeros libros, es: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, o santo es, como no lo sabemos.
Estas palabras se las dijo Dios ¿a quién? A Moisés. ¿A quién también? Chocolate. A quien lo sepa. Josué. Cuando van a conquistar Jericó, dice, viene el Jesús mismo, Jesús precarnado, dice el dirigente de los ejércitos del Señor, le dice, estás delante de mí, ¿tú de quién bando eres? ¿Del nuestro o de aquellos? Le dice, de ninguno, yo soy. Y dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Estás delante de mí y hay santidad. El temor de Dios, el temor a Dios se basa en una realidad, hermanos. El temor de Dios se basa en una realidad, nuestra pecaminosidad. Lo dice claramente, se los dije en el versículo 6, no es porque seas bueno, eres pecador. Tú y yo somos pecadores, ¿estamos claros o no? Algunos de nosotros pecamos aún antes de venir aquí. Hacemos cosas que no agradan a Dios. No ponemos a Dios en primer lugar. Y dice, cuando habla de temor es reconocer que no merezco, es lo que dice el profeta cuando dice, soy inmundo, mis labios son inmundos, no merezco estar delante de Dios. Y se lo dice Dios a Moisés y a Josué. Este lugar es santo, ni siquiera puedes pisarlo. Cuando dice, quita las sandalias de tus pies, es, ¿qué quitas? El pecado. Es cuando Dios habla acerca de que circuncidemos nuestros corazones, quitemos esa justicia propia y comencemos a caminar en el reconocimiento de que Dios es Dios, Él es divino, Él es santo y yo no. Él es Dios y yo no. Teme al Señor, pero ese temor que no te aleje de Él, sino que te haga acercarse, como dice Juan, o primero de Juan, dice, entremos confiadamente delante de Dios. Entrar confiadamente es entrar con seguridad, pero reconociendo nuestro pecado. Eso es el temor de Dios. Y dice la palabra, teme al Señor tu Dios. Dice además que andes en sus caminos. Se requiere que vivas de la manera que a Él le agrada. Necesitamos el temor de Dios. ¿Nos lleva a qué? A andar, cuidar por dónde andamos. ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto gusta de Dios? ¿Esto es agradable a Dios? Pablo nos lo explica de una manera más clara y muy hermosa. Dice, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. La gracia no es hago todo lo que quiero. Yo tengo la capacidad de hacer todo lo que quiera, ¿sí o no? Sí, puedo hacer lo que quiera. La Biblia lo menciona varias veces. Pero concluye en una cosa, Dios está al tanto, no para castigarme, sino que Dios quiere que yo sea agradable a Él. A los jóvenes se lo dice claramente, o a los jóvenes como nosotros nos lo dice claramente, Eclesiastés. Dice, anda en los caminos de tu corazón, pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas, ¿qué? Te juzgará Dios. Pablo lo dice de otra manera, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Lo dice más así: ¿acaso pecaremos para que la gracia abunde? Y dice, de ninguna manera. Esto es como horrorizado. ¿Está bien que pequemos? Dígame, ¿está bien que pequemos? Y luego se jala los pelos y dice, pues no. ¿Ha oído la expresión que dice la Biblia que se humilló en silicio y ceniza? ¿Rasgaron sus vestiduras? Es así como, ¿usted rasgaría sus vestiduras? Número uno, no, porque pues quedaríamos descubiertos si no es pudor. Número, y más importante es, usted no rasga cualquier camisa. ¿Rasga cuáles? ¿Las feitas o no? O sea, este está muy bueno. No voy a destruirlo. Es un sentido de horror el decir, yo no voy a andar por donde Dios quiere. Dios quiere que vivas de la manera que le agrada. ¿Por qué quiere que vivas de la manera que le agrada? Lo dice el 3, o la cosa que Dios quiere que hagas, que lo ames. El afecto personal. Dios quiere que le agrades, que lo ames. Dios es un Dios amoroso. Y cuando habla de palabras, y cuando habla Dios en relación a nosotros, habla de sus atenciones a nosotros. Lo mencionaba ahorita el hermano Iván cuando comenzamos. Y podemos decir, ¿qué se siente cuando salió bien? Por ejemplo, hermana Fabi, ¿qué sintió cuando su esposo iba a entrar a cirugía? Y cuando salió, Dios me amó que cuidó a su esposo. ¿Sí o no? Dios muestra su favor cuando responde esa petición. Y cuando, a pesar de que no responde, Él me sigue amando. Porque Dios es un Dios que está atento a nosotros. La palabra que Dios dice es: Dios me amó. El profeta, otra vez con el profeta me encanta cuando dice: más fuerte fuiste que yo y me sedujiste. Me encanta la palabra que Dios nos sedujo. Me amó de tal manera que me enamoró. ¿Qué se siente cuando lo enamoraron o la enamoraron? ¿Se sintió bonito o no? Dios nos enamora todos los días, tiene su favor a nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que lo amemos así. Hermanos, nosotros con Dios le hacemos lo que la palabra que se usa, como lo dejamos como en visto, o en los últimos años se usa la palabra en la friend zone. ¿Ha oído el de la friend zone? Sí, la zona de amigos. Es que no eres tú, soy yo. O sea, Dios nos busca y nosotros decimos: Dios, sí me caes bien, me gusta lo que haces, pero solo quiero ser tu amigo. ¿Me sigue o no? ¿Qué se siente cuando lo dejan como amigo? ¿Qué se siente cuando prefieren a otro o a otra? ¿Ha oído estas noticias de los estrellas? Yo he oído los comentarios de cuando las estrellas dice, y le puso el cuerno con tal, y luego todo el mundo dice, y está más fea que su esposa. Todavía estuviera más guapa. ¿Sí han oído los chismes o no? ¿Sí o no? Imagínense, a Dios lo dejamos por algo más feo.
Le decimos, Dios, pues me gustan los detalles que tienes contigo, me gusta que eres bueno, me gusta que eres detallista, me gusta que me atiendes, me gusta que me das, me gusta que me provees, pero ¿qué te parece si solo somos amigos? Dios quiere un amor profundo e íntimo. Un amor comprometido, un amor fiel, un amor entregado, un amor apasionado, un amor entregado. Porque no puedo tener nada más que con Él. Se lo dice a los discípulos. Cuando la gente y las multitudes se comienzan a ir y luego voltea y ve a los discípulos, ¿se van a ir ustedes también? Y dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente en ti hemos encontrado palabras de vida eterna. En palabras de hoy diríamos, ¿a dónde me voy que más valga? Esta vida es la vida que quiero. Se lo digo a mi esposa, ¿a dónde me voy a ir si eres lo mejor que me ha pasado en la vida? Y si le dijo a Dios, Dios, quiero vivir para ti porque no hay vida después de ti. Quiero vivir mi vida con Dios. Dios quiere que lo amemos, que lo disfrutemos, que nos enamoremos, que nos apasionemos, que nos gocemos, que crezcamos en fidelidad, detalle y experiencia con Dios. No es que no seamos sus amigos, es que no nos conformemos con una relación tibia y a medias. En palabras para las generaciones de hoy sería, Dios no quiere que seamos amigos con derechos. Dios quiere que lo amemos con exclusividad. Dios quiere todo con nosotros. ¿Lo he oído esa frase? Quiero todo contigo. Todo contigo es una relación entera, perfecta y unida con el Dios que nos amó. El número 4, siga viendo, ahí estamos en ese mismo versículo 12. Que los sirvas. Los sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Los sirvas con gusto. El servicio es una muestra de amor. De hecho, si usted ha leído alguna vez los 5 lenguajes del amor, uno de los lenguajes es el actos de servicio. No sirvo porque es mi obligación, sirvo porque es mi gusto. Hay 2 cosas que me gusta hacer en el quehacer de mi casa, se los voy a confesar. Lavar y lavar trastes. Y aprendí a lavar ropa porque era una necesidad de mi casa. Mi mamá dejó de lavarnos la ropa porque se enfermó y pues había que lavarlo. Mi mamá era un poco exigente porque si yo salía con la ropa sucia o salía desplanchado se molestaba y me decía, ¿qué van a decir? Que no te lavo y no te plancho. Y yo le decía, mamá, de hecho no me lavas y no me planchas. O sea, yo me lavo y yo me plancho. O sea, pero ella decía, ¿qué van a decir? Y yo lavaba y planchaba y todavía cuando estaba estudiando en México yo lavaba y planchaba. Y cuando me casé lavaba y planchaba, ¿verdad? Yo dije, no, tienes que lavarme y plancharme. Yo sé lavarme y plancharme. Y ella me dice, es que me gusta lavarte y plancharte, porque siento que así te sirvo. Y para mí, que crecí con una mamá que trabajaba todo el tiempo, pues era lo más normal. Y no me molestó.
Pero cuando lo hizo mi esposa por gusto, yo dije, es una muestra de amor, no es una obligación, no es porque es mujer, es porque me ama. ¿Me explico la diferencia o no? Y cada acto de servicio, y el día de ayer mi esposa se sintió mal. Dije, no te preocupes, yo hago de comer. Pero les voy a decir, no solamente hice de comer, porque normalmente cuando yo hago de comer, pues se nota por dónde cociné. ¿Se han fijado que los hombres se notan por dónde pasamos? Pero después de terminar de cocinar, me agarré y comencé a limpiar. Y le dije, no solamente hice de comer, sino limpié, para que no te presiones. Porque quería mostrarle ¿qué? Mi amor. El servir a Dios, es decir, Señor, te amo tanto, que solamente me veo mi vida sirviéndote a ti. Porque eres mi Rey, mi Señor, nada merezco. Eres mi amo, mi Señor. Y ya no me llamas siervo, me llamas amigo. Pero aunque sea tu amigo, yo quiero servirte. Porque anhelo servirte a ti. El servicio, mis hermanos, es el acto del amor, de entregarnos en humildad hacia Dios. Es entregarnos en humildad hacia otros. No es que me sirvan, es cómo voy a servir yo también a los demás. Sirvamos en amor, no porque es una obligación, sino porque lo hacemos en gracia. Porque cuando servimos por obligación, esperamos dos cosas. Una es reconocimiento. Y dos, que tiene que ver con reconocimiento, el decir, Dios, me merezco más. El servicio es en amor a Dios. Y la quinta cosa, número 5, es, debes obedecer siempre los mandatos y decretos que el Señor te entregó. La obediencia, hermanos. La obediencia es muestra de amor. Y es retribuir, no es obtener. Creemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Estas 5 cosas no pagan. Estas 5 cosas no son un pago a Dios. Cuando hablo de retribuir, no estoy hablando de pagar, de compensar, sino hablo de disfrutar lo que yo tengo. Porque el versículo 13 termina así: hazlo para tu propio bien. Reina Valera lo dice así: para que tengas prosperidad. Una de las cosas que más me ha costado a través de la vida es el orden. Mantener los espacios ordenados no es parte de mi estructo mental. Y no estoy diciendo que tenga que ver con ser hombre o mujer, es cuestión de personalidad. Hay personas que son muy ordenadas. De hecho, yo tenía un compañero en el seminario que era el cuate más ordenado que conocí en mi vida, porque hasta para limpiar se ponía su paliacatito. Aquí en el pelo, tenía el pelo chino así medio larguito, se ponía el paliacatito y se agarraba, se ponía su mandil y a limpiar, porque ni la ropa de limpiar ensuciaba el cuate. Pero cuando aprendes hábitos, te vas a dar cuenta que cuando tienes un espacio óptimo,
te sientes más cómodo. ¿Alguien le gusta llegar a un espacio limpio y ordenado? No nos gusta ordenarlo, pero nos gusta tenerlo ordenado. Si entendemos la diferencia o no. Es como Esther. ¿A quién le gusta lavar los platos? ¿A alguien le gusta lavar los platos? ¿Quién odia lavar los platos? Vamos al contrario, odia lavar los platos. Voy a ponerte de ejemplo. ¿Odias lavar los platos? Entonces te gusta comer en platos sucios. ¿Me sigue o no? ¿Sí? O sea, que no me guste lavar los platos no implica que me guste comer en platos sucios. Dice, me gustan los platos desechables. ¿Sí me sigue? Vivir caminando en el Señor, cumpliendo lo que el Señor espera de nosotros, no es otra cosa nada más que disfrutar lo que me gusta de Dios. Dios nos ha dado vida eterna por gracia. Dios quiere que la vivamos y la disfrutemos. Y sus mandamientos nos llevan ¿a qué? A gozarla. Y me gusta estas 5 cosas. Teme a Dios. Vive de manera que le agrade. Ámalo, sírvelo y guarda sus mandamientos. Disfruta la vida que Dios te dio. Dios no me va a amar más porque lo haga. Dios ya me amó top. Dios dio a su Hijo por mí. No me lo merezco, dice claramente, no eres bueno, eres un terco, pero te lo doy. Vívelo, disfrútalo. ¿Me sigue? ¿Me acompaña? Vivamos la vida que Dios nos ha dado. Disfrutémoslo. Porque cuando nos atrevemos a vivirlo, no es porque Dios me vaya a quitar algo. No es porque me pase algo. Es porque Dios ya me dio su favor. Ese es un pensamiento que debemos conservar en la actualidad, que nos está costando mucho. Entender que el favor y la gracia de Dios no tiene que ver con lo que yo haga, sino lo que yo hago tiene que ver con que valoro el favor y la gracia de Dios. ¿Me explico? Lo que usted hace no lo paga ni lo merece, porque la gracia de Dios no se paga ni se merece. La gracia de Dios se vive haciendo lo que a Dios le agrada, en temor, en agrado, en amor, en servicio y en obediencia. Esa es nuestra meta, hermanos. No para que Dios me dé más, sino para disfrutar lo que Dios ya nos dio. Vivamos la gracia de Dios. Y entendamos ese pensamiento que Jesús le dijo a sus discípulos, sobre todo se lo dijo a Pedro. Cuando le comienza a hablar de la gracia de Dios, le dice Pedro, ¿y qué hay de aquellos? Le dice, ¿y a ti qué? Porque no se trata de si a ti, al otro, sino al otro, ¿qué le voy a hacer? Compartirle que Dios lo ama así. Vivamos este reto. Oramos juntos. Señor Jesús, gracias. Gracias te doy por tu amor, tu misericordia, Señor. Porque nos has mostrado, Señor, tu favor, tu entrega, tu sacrificio para darnos vida eterna. Gracias, porque no lo merecemos, no lo hemos ganado, Señor, solamente queremos vivir lo que tú nos has dado. Enséñanos, Señor, a vivir
de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. En temor, Señor, agradándote, amándote, sirviéndote y obedeciéndote día con día, Padre Santo. Es nuestro deseo disfrutar de ti y entregarnos a ti. Porque tanto nos has amado, Señor, que queremos vivir nuestra vida en una entrega a ti. Gracias, Señor, por tu favor inmerecido y porque nada de lo que hagamos nos hace merecedores de esto, pero lo queremos hacer solamente para disfrutarte a ti y disfrutar la vida que nos has dado. En tu nombre estamos, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga.